En estos días me parece que el Ecuador ha estado como arrastrado por esa corriente de la opinión que han pretendido hacerle creer al país que es como muy importante el pronunciamiento político de la Asamblea para respaldar a la señora fiscal. Y creo que ayer durante la entrevista con Blasco Luna de alguna forma manifestaba yo cuál es mi visión y opinión con respecto de lo que es aquello, y algún día anterior también, me parece que lunes o martes, de igual manera. Y es, digamos, otra de los ejemplos que sirven para evidenciar la cantidad de contradicciones que tiene nuestra clase política. Porque cuando se trata de declarar el 21 de marzo, el día del mazapán, lo estoy inventando, no sé cuál es el día del mazapán, debe ser otro seguramente. Pero el 21 de marzo, día de, no sé, de los globos aerostáticos. Eh, Resulta que esas resoluciones, que además no tienen ningún efecto jurídico, son súper cuestionables y criticables. Y estamos diciéndoles a los legisladores, señores, en serio, el país tiene otros problemas y muy graves y muy serios como para que ustedes estén dedicándose a debatir y a perder el tiempo aprobando resoluciones que no tienen ningún tipo de efecto. Pero resulta que cuando quieren hacer exactamente lo mismo relacionado con la fiscal y su trabajo, ahí sí las dichosas resoluciones son súper importantes, ¿no? Y los pronunciamientos de la Asamblea cobran un sentido y un valor superlativo. De una Asamblea que, independientemente de cuál sea el periodo, de esta o la anterior o las anteriores, siempre el poder legislativo, la función legislativa, siendo el primer poder del Estado, es la función que más negativos tiene por su, creería que es por su propia naturaleza, ¿no? Siempre la Asamblea está siendo objeto de críticas, además, digamos, esto también se debe mucho al enfoque que le dan de trabajo cada una de las bancadas, y más en un contexto como este, como el que vive actualmente el país, en donde el pan de todos los días es el conflicto político. Es la conflictividad, es la bronca, es la pelea, es la resolución de cualquier tipo de vicisitudes que haya a través de la confrontación. Ni siquiera del debate o de las ideas, sino de la confrontación. Y el acusarte de que tú corrupto, tú ladrón, tú narcotraficante, tú pillo, tú esto, tú lo otro, tú cobras diezmos, tú por aquí, tú por allá. En eso se ha convertido la política en los últimos años, lamentablemente, y la Asamblea, por muy buenos elementos que pueda tener en algún momento, igual termina arrastrada también, como les digo, por esa corriente de la opinión que ahora cree que es súper importante el pronunciamiento de la Asamblea con respecto de lo que está haciendo la Fiscalía, cosa que además no cambia en absoluto ni la imagen que tiene o la percepción que tiene la ciudadanía y la gente con respecto de lo que es el trabajo de la fiscal y de la fiscalía en su conjunto, ni genera ningún tipo de influencia más allá de lo que, insisto una vez más, sería un pronunciamiento eh, político, nada más, al trabajo de la fiscal, que además el trabajo de la fiscalía tiene que ser un trabajo absolutamente, debería ser, ¿no? Absolutamente independiente, apegado en la búsqueda de la verdad y la justicia. Así debería ser, en un mundo ideal. Acá en el Ecuador no es así. Y yo sí soy, desde mi particular punto de vista, seguramente muchos de ustedes podrán coincidir con mi visión de lo que ha sido el trabajo de la Fiscalía, otros quizás no, pero para mí el trabajo de la Fiscalía durante los últimos años, si habrán excepciones, algún que otro caso, la gran mayoría evidencian una enorme carga política y una enorme dedicatoria, ¿no? Eh, para algunos casos hay mucha predisposición, hay mucha prolijidad, hay mucha celeridad, y para otros simplemente
Para otros ni siquiera hay todo lo que acabo de mencionar y peor todavía, hay pronunciamientos que ponen en evidencia, digamos, cuál es la orientación política que tiene una institución que debería estar alejada justamente de cualquier tipo de influencia política. Pero pone en evidencia eso. Como lo que sucedió ayer, por ejemplo. Y de paso, quiero, quiero cerrar con esto nada más. La asamblea, que es, digamos, la institución que peores números exhibe, la asamblea que eh, es la institución más cuestionada, que siempre está en la mira pública, que no nos tiene contentos a todos los ecuatorianos todo el tiempo, que la asamblea, lo que les decía hace un momento, es el lugar de la confrontación, de la bronca y demás. Están pidiendo a esa asamblea, a la que tanto cuestionaban, por ejemplo, durante el periodo anterior. Ya, no había cosa peor en el mundo que la asamblea. En el periodo, ustedes recordarán muy bien, ¿no? Habían campañas publicitarias, se contrataban trolls desde la comunicación del gobierno de Lazo para desprestigiar el trabajo de la asamblea y para decir que todos los asambleístas vagos, corruptos, inservibles, conspiradores, en fin, ya, es la misma asamblea. Habrán cambiado uno que otro nombre, pero la institución es la misma, es el primer poder del Estado, el Parlamento, el poder legislativo, punto, es la misma institución. Ya, esa asamblea que tanto critican, que tanto cuestionan, que hay gente incluso que dice que deberían reducirse el número de asambleístas, y hay otros que no sé, que creo que tienen afanes de que hay un Estado este, sin parlamento, ¿no? Que la idea que se les cruza por la cabeza es la de eliminar el Parlamento y la Asamblea, que es el lugar donde está representado todo el territorio ecuatoriano. Hay quienes creen que deberíamos ir hacia una dictadura, hacia un modelo autoritario de gobierno, absolutista. Y ellos son de la teoría de que hay que eliminar la asamblea, de que la asamblea no sirve para nada, de que no debería haber ese espacio en donde se debate permanente, o de se debería debatir leyes que, como por ejemplo la que hoy tiene que aprobar, la ley del turismo, apunten al desarrollo del país, la eh, generación de empleo, de productividad, de acceso a créditos, derechos, ¿no? De que se vaya garantizando cada vez más el acceso a más y nuevos derechos para los ciudadanos. Donde se debata además, por ejemplo, como hoy también tiene que hacerlo la Asamblea, la proforma presupuestaria que envió en días pasados el presidente de la República y que, y que es, digamos, donde se sustenta el modelo de inversión que va a tener el gobierno, el país, donde está reflejado también, digamos, qué tipo de modelo de desarrollo quiere el actual gobierno. Estamos hablando de una suma nada despreciable de 35.500 millones de dólares. Y sobre esas cosas tiene que debatir la Asamblea. Está para debatir eso, ¿no? Si queremos que se invierta más en educación y en salud, o si queremos que simplemente no invirtamos en nada en el sector público y dejemos los recursos ahí, este, en las cuentas del Estado acumulándose y prioricemos, por ejemplo, el pago de deuda, la negociación de los bonos, en fin. Todas esas cosas importantísimas son las que tiene que debatir un parlamento y una asamblea que, como les digo, siempre está siendo cuestionada, criticada. Ayer nomás escuchábamos nuevamente las cifras que nos entregaba Paulina Recalde de Perfiles de Opinión, que da cuenta de que otra vez la Asamblea está con números no tan positivos, ¿no? Pero quieren que esa Asamblea que ustedes mismos critican emita un pronunciamiento en favor de lo que está haciendo la fiscal. Que a mí me parece, insisto, una pérdida de tiempo. Creo que es una pérdida de tiempo, creo que los legisladores deberían ocuparse de otras cosas. Para respaldo a favor de la fiscal, el que tienen todos los medios de comunicación, que también son actores políticos. Para respaldo, ustedes saben cuál es el mayor y más grande e importante e influyente respaldo que tiene la fiscalía en este país.
Así que para respaldos están esos, ¿no? Y la Asamblea que se dedique a lo suyo. Principalmente la elaboración de leyes, reformas de leyes, codificación de leyes y fiscalización. Esas son las competencias que tiene la Asamblea. Dedíquense a eso. Para mí siempre van a ser cuestionables acontecimientos y hechos que signifiquen pérdida de tiempo, sea la resolución del mazapán, sea la resolución del Día de la Felicidad, o sea la resolución para apoyar a X funcionario que no necesita ningún tipo de pronunciamiento político, que lo único que hace es, o que podría ser, en definitiva también es, incluso hasta entorpecer las funciones de determinado funcionario, ¿no? Capaz y estará la fiscal y su equipo de trabajo distraídos esperando a ver qué resuelve la Asamblea cuando tiene cosas más importantes que hacer, como por ejemplo beneficiar a quienes sí son cercanos al aparato político actual, vigente, y que está liderando determinadas funciones del Estado y organismos de control. Y yo me imagino que como parte también de todo ese respaldo que se le quiere dar a la fiscal por lo que ha hecho después de 4 años, casi 5, ¿no? Lleva el 5.º año en funciones y recién, cuando ya la cosa era insostenible, empiezan a aparecer resultados como el del caso Metástasis o el caso Purga, mientras el narcotráfico, la delincuencia organizada en este país vino haciendo de las suyas durante mucho tiempo. Y recién en el 5.º año empezamos a ver resultados que podrían estar buenos, sí, como estos. Pero ojalá se llegue a determinar la verdad y a saber quiénes son los nombres de los grandes capos que están detrás de estos grupos de delincuencia organizada, porque a mí no me van a convencer que uno que otro gatillero, uno u otro matón de los que han sido detenidos durante los últimos días son los líderes del narcotráfico y de las bandas en este país. Acá debe haber gente igual o más poderosa que en su momento fue Norero, a quien les llamaban patrón y que tenía una red, por lo visto, de corrupción muy fuerte dentro de la Corte de Justicia del Guayas, y quién sabe si en otras cortes del país también. Eso habría que preguntarse y habría que saber, ¿no? Pero para eso la Fiscalía tiene que llegar al fondo de este asunto, con un afán de, insisto, decirle al país la verdad, pero no construir la verdad de la Fiscalía, sino la verdad de todo este asunto, para saber quiénes son los grandes mentalizadores o los grandes capos de estas bandas delincuenciales y sobre todo el narcotráfico que han venido haciendo de las suyas. Pero que como les decía ayer, y les voy a pedir que junto a mí, por favor, tratemos de fingir sorpresa sobre una de las últimas decisiones de la justicia de este país. La fiscal, Diana Salazar, retiró el pedido de orden de prisión contra el expresidente Lenín Moreno. Nunca me hubiera imaginado que iba a pasar esto. Finjamos sorpresa, por favor. En la audiencia de revisión de medidas cautelares, Diana Salazar retiró el pedido debido a que el ex mandatario estaría cumpliendo con su presentación periódica en Paraguay. Esto es noticia fresquita, ¿no? Esto es de ayer. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, retiró su pedido de orden de prisión en contra del expresidente de la República, Lenín Moreno. Lo hizo durante una audiencia de revisión de medidas cautelares solicitada por la Fiscalía y dirigida por la jueza Gabriela Mier. Durante la diligencia, la mañana de ayer miércoles 20 de marzo, se presentó un certificado emitido por la Cancillería en el que se confirma que el exmandatario está cumpliendo con las medidas cautelares establecidas, como son la presentación periódica en la Embajada de Ecuador en Paraguay,
en donde reside Lenín Moreno, así como se ha presentado a través de su abogado en Ecuador, David Mesa, los certificados de salud que le impiden su retorno al país. Su cuadro clínico ha sido justificado ante el juez competente de la Corte Nacional de Justicia, sitio en el que debe presentarse cada 4 meses. La siguiente presentación está prevista para los primeros días de mayo. Esto a la vez fue corroborado con el registro de Secretaría de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. Moreno es uno de los 25 procesados en el caso Sinohydro, antes conocido como caso INA Papers, que investiga el presunto delito de cohecho. A más del exmandatario son procesados su esposa Rocío González, quien vive en Paraguay con él, su hija Irina Moreno, sus amigos Conto Patiño y Javier Macías, exgerentes generales de Coca-Cola Sinclair, funcionarios públicos, personal de confianza de la empresa Recorsa y representantes chinos de la empresa Sinohydro, entre otros. Mesa, abogado de Moreno, señaló que la actuación de la Fiscalía es digna de aplaudir porque es una muestra que se maneja este caso con objetividad. Al ser consultado cuándo se convocará la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, señaló que aún no llega al país la información solicitada a través de Asistencia Penal Internacional de China y España. Esto a pesar de que el 14 de julio del 2023 concluyó la instrucción fiscal. Durante el desarrollo de la audiencia, la fiscal pidió prisión preventiva contra María Auxiliadora Patiño, Javier Macías y 3 ciudadanos chinos procesados en este caso. Además, solicitó a la jueza Mier que disponga la difusión roja para su localización y captura. Así que el señor Lenín Moreno ahora mismo se ha beneficiado de un pronunciamiento por parte de la Fiscalía y de la fiscal Diana Salazar. Yo les quiero recordar, a propósito de este caso, algo que ayer también lo mencionaba Rafael Correa, expresidente de la República, en sus redes sociales. Porque creo que hay que hacer un poco de memoria y hay que darse cuenta de cómo la justicia en este país no ha actuado de la misma manera o no ha medido con la misma vara casos que pueden ser similares o parecidos. Cuando el caso Balda, en el 2018, la jueza Daniela Camacho impidió que el expresidente Correa se presentara en la embajada de Bruselas y le ordenó presentarse cada 15 días en Quito, sabiendo que el expresidente Correa vivía en Bélgica y que era imposible que se presente cada 15 días en Quito, esa no permitió la presentación como medida sustitutiva ante la embajada de Ecuador en Bruselas. ¿Todo con qué fin? Con el fin de emitir una orden de prisión preventiva en contra del expresidente Correa. Es un caso muy parecido. ¿Por qué? Porque acá, en cambio, lo que están diciendo es que el bonito, el señor Lenín Moreno, sí iba en cambio a la embajada de Ecuador en Paraguay y se presentaba regularmente ante la embajada y que cumplía con las medidas que han sido emitidas por parte de la justicia de este país, así que muy disciplinado el hombre, además que tiene un cuadro clínico que por cierto no le impide tuitear y decir todas las barbaridades que dice y proferir todos los insultos que pone en sus redes sociales cada vez que pasa algo en este país y lo que hace es salir a insultar o a atacar a sus adversarios políticos, ¿no? Pero esta es una muestra clara de cómo también la justicia en este país y la fiscalía particularmente opera de manera política. Y me parece que esto, lo que sucede ahora con Lenín Moreno, hay que mencionar un hecho en medio del contexto histórico que está viviendo el país y de cómo a don Luis Suárez le cuento, yo no le voy a contar por millonésima vez, yo no voté por Lenín Moreno. En la primera vuelta del 2017, esto lo voy a contar por millonésima vez, porque siempre hay gente extraviada como Luis Suárez. Yo voté por Paco Moncayo, la primera vuelta, candidato de la ID, 2017.
A mí siempre Moreno me parecía que tenía un tufillo medio raro. Y en la segunda vuelta, cuando pasaron Moreno y Lasso, tuve la suerte de no estar aquí. Y no voté, pagué la multa después, pero tuve la gran fortuna de no votar por Moreno, ni en la primera ni en la segunda vuelta. Así que yo no cargo con la suerte de haber votado por ese esperpento. Tengo al menos esa suerte. He cometido muchos errores en la vida, don Luis, pero ese no es uno de los tantos errores que he cometido yo. No voté por Moreno. Tengo en serio, una satisfacción. Y seguramente hay de las miles de gentes y personas que me escuchan a diario, que me han escuchado decir esto, eh, que ya estarán cansadas. Por cierto, tampoco es que me enorgullece haber votado por Paco Moncayo, ¿no? Pero por alguien había que votar, creo. Y por suerte, a la larga el tiempo me dio la razón. Moncayo no quedó, creo que ni en tercer lugar, ¿no? No recuerdo en qué puesto quedó Paco Moncayo. En esa época me parecía menos malo que Lenín Moreno, la verdad. Y como les digo, a mí Moreno siempre me generó me parece que tenía un tufillo raro. Y no me equivoqué. Ya, pero Moncayo no, por cierto, lo que dice Felipe Jaramillo, por suerte Moncayo no ganó tampoco. Ahora menos votaría por Paco Moncayo, o sea, ya lo hemos visto qué es lo que ha pasado. Me parece que fue un buen alcalde, como también creo que Augusto Barrera fue un gran alcalde. Mejor alcalde que Moncayo, por cierto, para mi gusto, Augusto Barrera. Después que se desvió en el camino ya es otra cosa, pero fue un gran alcalde. Pero como les decía, vamos a lo importante no es por quién voté yo, sino que creo que valía la pena responderle a don Luis a propósito de que yo no voté por el bonito este. Pero ese pronunciamiento de ayer, beneficiando a Lenín Moreno, creo que da cuenta de que la justicia en este país tiene mucha influencia de la política y que esa decisión de no seguir procesando a Moreno, de no solicitar o de no insistir en la presencia de un personaje nefasto para el país como Moreno ante la justicia, me parece que también es un pronunciamiento político. Y, y creo que hay que ampliar un poco más el escenario y el contexto, porque el origen de todos los problemas que hoy enfrenta el país, sobre todo los problemas más graves, este país tiene problemas estructurales que no nacieron con Moreno, que tampoco nacieron con Correa, que es donde alguna gente piensa que se fundó el Ecuador, que no nacieron incluso hace 44, 45 años con el regreso a la democracia, sino que prácticamente son problemas estructurales que nacieron con la República y que seguramente o ya son problemas insuperables. Por ejemplo, el regionalismo, creo que es un problema insuperable en este país, de esos. Pero hay otros, en cambio, que sí han sido provocados por la clase política y por quienes, cuando gobernaron, no supieron administrar el poder y no supieron administrar el país de la manera más adecuada posible. Y hoy los problemas más graves que enfrenta el país, por ejemplo, la inseguridad, por ejemplo, la violencia, el abandono, la falta de inversión, la desatención en los servicios públicos, sí tienen un origen. Y ese origen fue justamente el gobierno de Lenín Moreno. Creo que buena parte de la corrupción también. Y ojo, para mí la corrupción como un mal que padece este país tampoco tiene la impronta de un solo gobierno, como alguna gente ha pretendido hacerle creer a los ecuatorianos, de que en este país la corrupción es marca registrada del correísmo. No es así. Tampoco creo que el gobierno de Correa estuvo exento de casos de corrupción. No creo que exista en el Ecuador un gobierno que se salve de haber tenido algún caso de corrupción. De eso sí, estoy segurísimo. Que el presidente tampoco es un hombre omnipresente y todopoderoso que puede vigilar
y controlar las actuaciones de todos y cada uno de sus funcionarios. Y más todavía en un gobierno que duró 10 años. Casos de corrupción, está el caso de Alexei Mosquera, que fue juzgado, por ejemplo. Ahí está Carlos Pareja Yanuseli, involucrado en una red de corrupción en las petroleras. Sí, pero tampoco es que antes no hubo corrupción. Claro que hubo. Siempre hubo. Y ese es uno de los grandes problemas estructurales que tiene este país. Que no hay manera de controlar la corrupción. Parecería que no hay manera de controlar la corrupción. Pero perdónenme, el caso por el que ahora la señora fiscal le libra de culpas al señor Moreno es un caso que tiene que ver con corrupción. ¿Qué más corrupción que haber pasado becado durante 10 años, siendo vicepresidente, después siendo delegado en Ginebra, en Suiza, para no sé qué vaina, no sé si era de la ONU, lo que sea, ganando un sueldo y convertido en un conspirador a sueldo, esperando el momento para la traición? ¿Qué más corrupción que esa? ¿Qué más corrupción que haber ganado una elección apoyado por una organización política y defendiendo un proyecto político para después traicionar ese proyecto político? ¿Qué más corrupción que una traición? Les podría decir yo. Y bueno, después del gobierno de Lenín Moreno, perdónenme, pero ahí está el reparto de los hospitales, el reparto de cargos públicos a cambio de votos en la asamblea, y eso, perdónenme, ustedes, como yo lo saben, tiene un origen. Fue el gobierno de Lenín Moreno y fue con el manejo político de la señora Romo, que ahora ha salido en un video vergonzoso a decir que ella no fue, que ella le acusan porque le tienen odio, porque a la confabulación del correísmo con el Partido Social Cristiano. Pero si la señora Romo se olvida que el Partido Social Cristiano junto a Lenín Moreno, junto a Lazo, auspiciaron la consulta del 7 veces sí y fueron parte de toda la estrategia para perseguir al correísmo. Que después en el camino se pelearon, lo que sea, eso es otra cosa. Pero Daniel Salcedo y la mafia de las medicinas y el reparto de hospitales y las vacunas y esto y lo otro en el gobierno de Lenín Moreno. Se descubre que tipos como Salcedo hacían lo que les daba la gana en el sistema de salud pública en el gobierno de Lenín Moreno. Y hoy el señor Moreno, vean, finjamos una vez más, sorpresa, les voy a leer el titular, ¿ya? Nota del portal web de Radio Pichincha. La fiscal Diana Salazar retiró el pedido de orden de prisión contra el expresidente. No puede ser, si la fiscal lucha contra la corrupción. Son decisiones políticas. Y como les decía, el origen de todos los grandes y graves problemas que tiene actualmente el país son justamente provocados, iniciados, auspiciados por el gobierno de Lenín Moreno. Es ahí donde empieza el reparto, por ejemplo, de la justicia. Esa justicia que, si bien antes no había sido perfecta, tenía algo de... Se manejaba con algo más de prolijidad la justicia, ¿ya? No es que era perfecta, no es que lo que hizo Zalk ya estaba y tenía que funcionar como un reloj suizo más o menos, no. Porque, insisto, finalmente las personas son pasajeras. Zalk fue pasajero en la judicatura, como Correa fue pasajero en la presidencia, pero la judicatura se quedó ahí, es una institución que está por encima de cualquier nombre, de cualquier apellido. La cosa es que eso, después de que se vaya el apellido o el nombre, que modernizó, que construyó, que generó inversión en el sector justicia para que puedan existir salas decentes, sistemas tecnológicos modernos para que pueda funcionar el sistema judicial, venga otra persona y lo haga igual o lo haga mejor. Pero no, con el gobierno de Lenín Moreno, con la consulta del 7 veces sí, con la llegada de Trujillo al transitorio
de Participación Ciudadana. El desmonte de toda la institucionalidad que había fue el primer paso para vivir lo que estamos hoy viviendo los ecuatorianos. Y espero que ojalá me haga entender y ojalá ustedes junto a mí reflexionen sobre que todo lo que está pasando actualmente en el país, la podredumbre del sistema de justicia, la pestilencia del sistema de justicia, la corrupción de un sistema de justicia que se entregó de brazos abiertos al narcotráfico, a la delincuencia organizada, tuvo un origen. Y ese origen fue la consulta del 7 veces sí promovida por Lenín Moreno y la entrega a través del trujillato de, por ejemplo, la judicatura y a través de esa judicatura, las cortes, a sus panas. Panas que estaban deseosos, que antes no habían tenido la oportunidad, por algo será que antes no tuvieron la oportunidad, pero que ahora tuvieron la oportunidad de tomar control de estos organismos y de sacar beneficio propio para todos y cada uno de ellos, a todo nivel. Pero, les repito, este relajo, si la señora Mayra Salazar logró tener tanto control y tanto poder dentro de la justicia, fue porque ahí llegó la señora Gallardo. La señora Gallardo llegó cuando la señora María Josefa Coronel era directora de la Judicatura en Guayas. La señora María Josefa Coronel llegó a la Judicatura en Guayas cuando se había montado todo el aparato a partir del aparecimiento de este personaje nefasto para el país que es Trujillo, que puso una judicatura transitoria. Hubo gente muy decente de esa judicatura transitoria que renunció, como por ejemplo el doctor Juan Pablo Albán y la doctora Angélica Porras. Muy decentes, se dieron cuenta de lo que estaba pasando ahí y se fueron. Otros no, otros continuaron, siguieron y auspiciaron y promovieron todo el relajo que está pasando actualmente en el país. Y yo sí les pido, por favor, ejercicio permanente, hacer memoria. En este país, una de las características más importantes del Ecuador, una de las características más conocidas de los ecuatorianos, hago mea culpa también, es tener mala memoria. Y para entender lo que está pasando actualmente, hay que voltear a ver lo que sucedió hace 3 años, hace 4 años o hace 7 años, que fue en donde se originó todo este descalabro institucional que actualmente vive el país. Y les insisto una vez más, esto no pasa por un nombre o un apellido. Esto pasa porque hay instituciones que deben y están para prevalecer en el tiempo y están para servir al Ecuador, a los 18 millones de ecuatorianos. En el caso de la justicia, más todavía, ¿no? La justicia es un concepto que además lo mencionamos todos los días, pero como lo mencionamos todos los días, a ratos como que va perdiendo un poco el sentido ese concepto. Pero la justicia es la justicia. Y la justicia ahora vemos que ha estado a órdenes, cooptada y secuestrada por una banda de delincuentes. Y esa banda de delincuentes cooptó y secuestró la justicia en un momento histórico. Ese momento histórico, ¿ya?, radica en la llegada del Trujillato al Consejo de Participación Ciudadana, la llegada de Lenín Moreno al poder. Y en ese momento histórico es cuando el correísmo, además, a todos quienes les encanta hablar de eso, ya no tenía poder, no tenía control de ninguna institución. El correísmo no ha tenido control de ninguna institución hace 7 años. Y es en esos 7 años precisamente que el narcotráfico, que las bandas de crimen organizado cooptaron y secuestraron a la justicia. Es muy sencillo darse cuenta, es muy fácil darse cuenta. Solo es cuestión de, insisto una vez más, hacer este ejercicio de memoria. Solo eso.